Hola a todos. ¿Os acordáis que hace yo creo que ya 2 semanas hicimos un vídeo de un labial de Oreo? Y en el vídeo lo primero que hacíamos era un molde de silicona para las galletas Oreo. Y os pregunté qué queríais que hiciéramos con este molde. Entre los comentarios hubo gente que me dijo que queríais jabón y otros me decíais que queríais velas. Bueno, pues hoy vamos a hacer un jabón, aunque para hacer una vela lo podéis hacer exactamente igual. Es un vídeo muy cortito, pero espero que os guste y que os dé ideas. Vamos a empezar. Hoy solo vamos a necesitar jabón de glicerina, chocolate o Nesquik o Colacao, lo que queráis, un cacao en polvo y un molde de silicona. Si recordáis, ya hace 2 o 3 semanas hicimos un vídeo en el que fabricábamos un molde de silicona para hacer un labial de galletas Oreo. Y en ese vídeo veíamos que usábamos silicona de fontanero y conseguíamos hacer un molde. Os dejo en la descripción de este vídeo el enlace para que podáis verlo. Bueno, pues con ese molde vamos a hacer nuestros jabones. Para eso cogemos el jabón de glicerina, que yo lo compré en un bazar, y lo ponemos en una taza o en un bol que aguante el microondas. Podéis hacerlo en el microondas o podéis hacerlo en el baño María. Yo recomiendo microondas porque se hace antes, pero el baño María no tenéis más que poner una cazuela, meter en la taza con el jabón y esperar que se diluya. Una vez que el jabón está disuelto, le vamos a incorporar el cacao. Ya digo, en este caso yo voy a usar Nesquik. Le incorporamos una cucharada o lo que necesitéis hasta que veáis que coge el color que queréis. Revolvemos bien y si se queda frío volvemos a meter en el microondas, porque el jabón enseguida endurece. Bien, pues una vez que está líquido lo echamos encima de nuestro molde. Con cuidado de que el jabón llene totalmente el molde. No pasa nada si se sale un poco del molde. Mientras que se seca, vamos a poner un poco más de jabón para hacer la otra parte de la galleta. Desmoldarlo es súper fácil, fijaros que no hemos puesto ni aceite ni nada en el molde de silicona, no se pega el jabón al molde. Ya digo que con la misma técnica podéis hacer velas o incluso derretir crayones, como veíamos el otro día, y hacer crayones de colores, lo que queráis. Bien, pues nada, vamos a hacer la otra galleta. Bueno, como veis este jabón no es muy bueno, se esparrama por todos lados, pero no pasa nada porque es muy fácil de quitar lo que sobra, ¿veis? Así que no os preocupéis. Lo importante es que quede bien relleno el molde. Bueno, pues ya tenemos las 2 galletas marrones y ahora lo ideal sería hacerla blanca con un jabón más clarito, pero bueno, tampoco hay que ser tan exigentes y vamos a usar el mismo jabón para hacer la parte de dentro de la blanca. Incluso vamos a hacer el mismo molde, porque aunque la parte blanca es más pequeña, pues luego lo recortamos. Entonces derretimos el jabón, lo ponemos encima del molde y ahora vamos a poner una de nuestras galletas encima para que cuando se vaya secando el jabón se quede ya pegado a una de las partes de la galleta Oreo. ¿Veis? Pues cogemos la galleta y la pegamos encima antes de que se derrita. Al apretar un poco, se me ha escapado un pelín, pero no pasa nada, ya veréis que luego queda bien. Una vez que esté frío lo voy a desmoldar y hombre, perfecto no ha quedado, pero no pasa nada porque como es más pequeña la parte blanca, como os decía, pues ahora lo que hago es recortarla para ajustarla y que quede bien. La verdad es que el jabón es muy fácil de cambiar, de modelar, de cortar, de todo. Bien, pues para acabar nuestro jabón ponemos el otro trozo de galleta en el molde. Yo lo hago así para que si se escurre, como va a pasar, ya veréis, un poco de jabón por fuera, pues no se manche todo. Entonces pongo mi jabón derretido, un poco de jabón derretido y pego lo que ya tenía, el relleno con el otro lado de galleta. Y ya está, ya tengo mi jabón. No tengo más que quitar un pelín lo que haya sobrado por los lados. Bueno, pues nos ha quedado casi comestible, No os la comáis en absoluto, no os la comáis, no se puede comer, Bien, pero sí queda súper graciosa para poner en un baño invitados o para regalar a los profesores o en el Día del Padre. Huele mucho más a jabón que a chocolate, porque además este jabón que yo he usado, que ya digo que lo he comprado en un bazar, tiene muchísimo aroma, entonces se diluye el aroma del chocolate. Pero lo cierto es que es interesante usar el chocolate en temas cosméticos porque está comprobado que la chocoterapia ayuda al bienestar. Entonces, seguro que triunfáis con estos jabones. Antes de acabar el vídeo quiero decir 2 cosas, que a partir de ahora los ganadores de los sorteos de las redes sociales y de YouTube los pondremos siempre en nuestra web en ideas2s.com, porque así no os despistáis, luego no veis el vídeo y no sabéis si habéis ganado o no. O sea que a partir de ahora podéis mirar ya quién ha ganado el juguete de Magia Borràs en nuestra web. Os dejo el enlace en la descripción de este vídeo. Deciros también que el viernes que viene haremos muchas cosas con las cápsulas de los huevos Kinder. Pues nos vemos en el siguiente tutorial.